compañeros en resistencia. Este punto de acuerdo dice así: punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno federal y las autoridades competentes para reanudar la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación. Alejandro Encinas Rodríguez, integrante de la 62 legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 8, fracción segunda y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta soberanía proposición como punto de acuerdo de urgente resolución para exhortar al Gobierno Federal y a las autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación entre el ESME y la Secretaría de Gobernación, así como para que el Congreso de la Unión promueva la integración de una comisión plural de senadores y diputados que aborde la problemática general y específica de la prestación de servicio público de energía eléctrica y que recupere los principios constitucionales y origen de la CFE en beneficio del pueblo y la economía nacional. Consideraciones. El 13 de septiembre de 2011, el Sindicato Mexicano de Electricistas y el Gobierno Federal, representado por la Secretaría de Gobernación, firmaron un acuerdo en el que las autoridades federales se comprometieron a resolver 3 asuntos y con ello el Sindicato Mexicano de Electricistas dio por concluido un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México que había mantenido durante más de 6 meses. En el presente acuerdo participaron como coadyuvantes el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, y el ahora senador Armando Ríos Peter. Se acordó encontrar una solución para la reinserción laboral de 16.599 trabajadores electricistas miembros del ESME que no se han liquidado en el sector eléctrico. Agilizar la liberación de los 12 presos políticos del ESME y la resolución de diversos asuntos pendientes de resolver que afectan derechos contractuales adquiridos por los jubilados del ESME. A un año después, los avances alcanzados son mínimos y desde hace meses las prácticas están estancadas ante la actitud obstinada del gobierno federal de continuar administrando el conflicto, manteniendo como rehenes a los presos del ESME sin resolver los problemas de fondo, entre los que destacan: 1. La reinserción laboral de los 16.599 electricistas que no se han liquidado por parte del gobierno de manera informal. Se ha planteado solo la contratación de 500 trabajadores en Comisión Federal de Electricidad y el resto en una empresa contratista de sociedad anónima. 2. En el caso de los presos políticos, el gobierno solo ha accedido a la liberación de un preso, Gabriel Blas Bastián, trabajador jubilado a 72 años, mediante el recurso de retirar todos los cargos y acusaciones en su contra, quien quedó en libertad el pasado 11 de julio. Sin embargo, para el caso de los 10 presos políticos del Sindicato Mexicano de Electricistas que se encuentran en el reclusorio Oriente y que fueron acusados de los mismos delitos en tiempo y circunstancias iguales, el gobierno ha recurrido a procedimientos burocráticos y dilatorios con el fin de retrasar su liberación. En lo que se refiere a otro preso del Sindicato Mexicano de Electricistas, recluido en el penal de San Miguel, Puebla, la actitud del gobierno federal ha consistido en cambiarlo de juzgado y de juez a fin de retrasar su sentencia, pese a que tanto la PGR como la CFE, como parte acusadora, obligadamente se acogieron a la jurisprudencia de la ley que más favorezca al reo, toda vez que el delito más grave que le imputan, entre paréntesis artículo 366 del Código Penal Federal, fue derogado en noviembre del 2010. 3. En el caso de los derechos contractuales adquiridos de más de 21.000 jubilados miembros del ESME, el gobierno federal mantiene su posición de no aplicar el descuento obligatorio de la cuota sindical, con el afán de dejar en la indefensión económica al ESME frente a múltiples obligaciones que van desde el pago de las cuotas overo-patronales, los salarios de los trabajadores al servicio del ESME, etc. Los avances en este tema son mínimos, pues se reducen prácticamente a pagos sobre derechos adquiridos, que el gobierno bloqueó durante más de 2 años, como son
pagos por compensación por antigüedad. De forma obstinada, se niega a informarle al SME sobre el monto de los fondos de reserva para la jubilación y el seguro sindical, recursos económicos que pertenecen al SME y a sus trabajadores. En el caso de los jubilados, el SAE sigue descontando de sus ingresos catorcenales y que conforme a los estados financieros del 2008 ascienden a más de 102,000 millones de pesos. Cabe subrayar que conforme al contrato colectivo de trabajo, el patrón, en este caso el gobierno federal, tiene la obligación de informar al detalle del monto y los movimientos de estos fondos de reserva. Los temas de fondo del conflicto electricista siguen pendientes de solución. El gobierno de Calderón pretende seguir administrando al más bajo nivel en estos 3 meses que le restan a su gobierno, mientras continúa avanzando el proceso de privatización de la industria eléctrica y el supernegocio de la privatización de la fibra óptica. El saldo de la presencia de SCP y sus empresas contratistas en la zona de luz y fuerza del centro es un fracaso absoluto. Pésimo servicio y elevadas tarifas eléctricas que colocan a México en el ranking de los países con las tarifas industriales y domésticas más caras del planeta. Asimismo, el próximo 11 de octubre vence el plazo de 3 años de la inconstitucional figura de comodato, con la cual el gobierno ha pretendido eludir la figura del patrón sustituto, tema que habrá de discutirse en el Congreso de la Unión para afectar el párrafo 6º del artículo 27 de la Constitución. Asimismo, el SAE y otras instancias de la administración pública tienen pendientes sendas auditorías que den cuenta de la corrupción e ineficiencia en la administración del patrimonio nacional eléctrica y del proceso de liquidación y solución de luz y fuerza del centro. Los datos son irrefutables. CFE avanza hacia una quiebra económica y financiera como consecuencia de la presencia mayoritaria del capital privado internacional en materias que son exclusivas de la nación. Al desastre eléctrico nacional y en la región centro del país se le suma la criminal posición del gobierno de Calderón de arrebatarle sus empleos a más de 44,000 trabajadores electricistas y colocar en la indefensión a más de 21,000 jubilados, muchos de los cuales han visto rotas sus esperanzas de vida, ubicados en la pobreza extrema e impedidos de encontrar un trabajo digno, pues su despido arbitrario e ilegal en los hechos los hizo quedar boletinados en el mercado laboral por sus antecedentes de haber laborado en luz y fuerza del centro. Es trágico observar cómo decenas de miles de trabajadores electricistas altamente capacitados, técnica y profesionalmente en la prestación del servicio público de energía eléctrica, son despreciados por sus antecedentes laborales y sindicales y obligados a deambular en el amplio sector de la economía informal. Por lo anterior expuesto en calidad de senador del Grupo Parlamentario PRD, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primera, el Senado de la República exhorta al Gobierno federal y a las autoridades competentes para reanudar de inmediato la mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación a efecto de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la minuta del 13 de septiembre del 2011. Segunda, el Senado de la República tome medidas en el asunto de la figura de comodato que permita normalizar y regularizar en términos de la Constitución y la ley la prestación del servicio público de energía eléctrica. Tercera, el Senado de la República promueva la integración de una comisión plural de senadores y diputados que aborde la problemática general y específica de la prestación del servicio público de energía eléctrica, que recupere los principios constitucionales y de origen de la CFE en beneficio del pueblo y la economía nacional. Ese es el texto que elaboró el senador Alejandro Encinas. Ahorita el compañero Martín Esparza les va a comentar cuál es la mecánica para subir este punto de acuerdo con la garantía de que pueda ser aprobado.